En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos Muy amigos, bien. con nosotros tenemos ahora al Padre Alberto Maraví. El Padre Alberto Maraví, pues, ha sido asesor del movimiento de cursillos por allá por los años, creo que 2009. Sí, Y más o menos. también durante mucho tiempo ha estado en el seminario de Santo Toribio, donde ha sido director espiritual y rector en el seminario de Santo Toribio. Actualmente es párroco en la parroquia San Marcelo y profesor de moral social de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es un gusto, Padre, tener a usted con nosotros, porque realmente siempre nos ha dado muchas charlas en el movimiento, yo lo recuerdo bastante, y pues que ahora lo tenemos acá en forma virtual, le agradezco infinitamente por aceptar estar con nosotros. Bienvenido, Padre, y el auditorio es suyo. Muchas gracias. El auditorio virtual, Virtual. que se agranda, crece, ¿no? Abarca toda la ciudad. Bueno, Así un es. gusto estar con ustedes y gracias por haberme invitado. Me invitaron a través del padre Jorge López. Y bien, bueno, siempre recuerdo con mucho cariño los momentos vividos en cursillos, tanto mi propio cursillo, y bueno, tantas cosas que fines de semana y en fin, tantas actividades, ¿no? Las reuniones de los martes, cuando me tocaba, en fin. Y bueno, ahora igual apoyar cuando se puede, desde donde uno está y desde donde puede prestar el apoyo, ¿no? En este caso, me han pedido que he visto el programa que están desarrollando una temática referida a magisterio social, a doctrina social de la Iglesia. Y a mí me han pedido que desarrolle dos principios de la doctrina social de la Iglesia, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces estamos hablando de principios de naturaleza teórica que estructuran la mirada que tiene el magisterio social sobre los temas sociales, ¿no? Entonces, porque ¿cómo es esto? Como ya habrán visto, cómo se organiza, cómo se estructura como conocimiento, como discurso, el magisterio social, la doctrina social de la Iglesia. Es mirar la realidad social desde una perspectiva determinada. Entonces, esa perspectiva es en general la verdad sobre el hombre, ¿no? Entonces, me plantean un tema, por ejemplo, dime tú algo sobre la propiedad privada. Y yo me pregunto, ¿qué dice la antropología cristiana sobre la propiedad privada? O me dicen, dime algo sobre el mundo del trabajo, sobre el salario justo. Y yo me pregunto, ¿qué dice la antropología cristiana sobre el salario justo? Es decir, es ir a la naturaleza humana y responder desde la naturaleza humana. Parte de ese conjunto de principios que me sitúan la antropología cristiana en la realidad social son estos dos principios: el principio de solidaridad y el de subsidiariedad. Dos principios que, como vamos a ver, tienen que vivirse de manera equilibrada, porque no puede ser ni todo solidaridad ni todo subsidiariedad. Más o menos ya se entiende que la solidaridad tiende a insistir en los vínculos sociales, la responsabilidad solidaria, y la subsidiariedad insiste en el valor de la identidad, de la libertad de la persona humana, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debemos ser uno u otro? Lo mejor es el equilibrio. Tanto de uno como necesitamos y tanto de otro como es necesario.
¿no? Bien. Entonces, ese pequeño preámbulo para ya comenzar a proyectar lo que se refiere al principio de solidaridad. Espero, vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a acá, compartir pantalla. Bien. Lo están viendo, ¿no? Sí, 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 están todos Sí, como padre. muteados, sí, sí, está bien. Sí, padre. Muy bien. Entonces, vamos a ver, el principio de solidaridad es uno de los que se llaman principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. ¿De dónde viene esto? Este término, ¿no? Como muchas cosas en la vida de la Iglesia, tienen también raíz jurídica en el derecho romano. En el derecho romano se dice que habían obligaciones in solidum, es decir, obligaciones solidarias. Obligaciones que asumían un grupo de personas respecto a una determinada deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, no era Edelmira la única responsable, sino que era Edelmira más Angélica y Gonzalo. Es decir, los tres in solidum asumían la responsabilidad de la deuda. Entonces, esa figura jurídica es un poco el origen de esa idea de responsabilidades no de uno, sino de todos, ¿no? Para ir viendo más o menos por dónde se origina en el mundo de la cultura y el derecho el término solidaridad. Bueno, tengo acá un ejemplo de cómo el principio de solidaridad en el derecho canónico, ¿no? Ustedes saben que hay la posibilidad prevista en el derecho canónico de que los párrocos sean párrocos solidariamente, es decir, hay dos parroquias o tres parroquias y hay solo dos sacerdotes, entonces proponer que sean dos que asuman solidariamente tres parroquias. Esa es una posibilidad del derecho canónico y que está acá cito, porque me sirve para las clases con los seminaristas, el canon 517, ¿no? Se puede encomendar solidariamente a varios sacerdotes una parroquia o varias parroquias. Entonces, lo digo para que veamos cómo se origina el término solidaridad jurídicamente en el derecho romano y luego cómo se aplica incluso ahora en la vida de la iglesia, las parroquias entregadas solidariamente. Alguna vez en Lima esto se ha hecho, en la parroquia de Cocharcas, en Barrios Altos, llegó un equipo de sacerdotes españoles y a todos se les entregó solidariamente la parroquia. Pero en fin. Entonces, ¿qué es la solidaridad? Si queremos, deme una definición. Muy bien, aquí tienen una definición. De la encíclica de Juan Pablo II, la Solicitudo Rei Socialis, en el número 38. Dice, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad, entonces, me empuja a asumir la necesidad del otro como necesidad mía. Yo veo al otro necesitado y siento que es mi propia necesidad. Todos somos responsables de todos. Esa es la clave de la virtud de la solidaridad. Ahora, este principio de solidaridad se puede fundamentar, como muchas cosas en la vida cristiana, desde el punto de vista puramente humano, verdades que yo puedo reconocer por el recto uso de la razón, o lo puedo fundamentar también desde la fe, ¿no? Sabemos que las cosas que conocemos mediante el recto uso de la razón no se contraponen con las que conocemos mediante la fe. Una prepara para la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el mismo Dios que nos ha dado la razón para conocer es el Dios que se ha revelado, es el mismo, ¿no? Son niveles de conocimiento. Entonces,
Vamos a ver cómo se fundamenta. El principio de solidaridad, entonces, nos sirve para rechazar dos tendencias extremas. En la vida social, como decía un profesor, en el mercado social hay muchas ofertas, ¿no? Hay muchas propuestas. Así como cuando yo voy al supermercado y me encuentro leche descremada, leche no sé qué, leche que no es leche también, ¿no? Entonces, también cuando yo quiero organizar la vida de mi sociedad, voy al mercado de las ofertas sociales y me encuentro con muchas ofertas. A veces ofertas más vinculadas al individualismo. Entonces, organiza tu sociedad pensando solo en tu persona. Y a veces otras ofertas que me dicen, organiza tu sociedad pensando solamente en el grupo. Bueno, el principio de solidaridad quiere ser un equilibrio. Ni solamente la persona individual, ni solamente la masa, el grupo. Bien. Pero ¿quién es nuestro ejemplo máximo para vivir la solidaridad? Lo tenemos en el texto de San Pablo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice San Pablo? Dice, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Si queremos entenderlo, esto es el principio de solidaridad entendido en cristiano. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. Entonces, salgo de la parroquia, doblo la esquina y me encuentro con ese señor que limpia los vidrios, ¿no? Ya sé que si me toca el semáforo en rojo, lo voy a tener a mi costado con su trapito para tratar de limpiar la luna. Y bueno, entonces es una interpelación, ¿no? A veces uno siente una tensión, ¿no? La tensión en esta época de pandemia, ¿no? ¿Voy a bajar la luna del auto o no la voy a bajar? Si la bajo, me da miedo, porque tengo miedo de que el Señor a lo mejor me va a contagiar. No la bajo, pero está el hombre que en una situación de verdadera necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, ya sé. Voy a hacer dos cosas. Una, voy a tener la moneda a la mano, y dos, voy a tener mi mascarilla a la mano. O incluso mi doble mascarilla. Me pongo mi doble mascarilla y bajo la ventanilla y rápidamente aquí tienes. Muchas gracias. Entonces, ¿y por qué nos sentimos cuestionados por ese tipo de situaciones? Porque desde la fe sentimos que su carga, la carga de ese pobre hombre que lo veo a las 10 de la mañana, lo veo a las 11, lo veo a las 12, a la 1, a las 2, siento que tiene una carga personal. Y me habla incluso, me dice, no tengo que comer, y está evidentemente en situación de necesidad. Siento que desde el ejemplo de Cristo, de alguna manera tengo que hacer algo por su carga, y siquiera eso le ayudará algo. Entonces, para que entendamos por dónde va el tema del principio de solidaridad. Juan Pablo II decía también lo siguiente sobre el principio de solidaridad. Es una virtud humana y cristiana, expresión de la caridad, alma de todas las relaciones posibles entre los hombres, que debe convertirse cada vez más en el criterio fundamental de las opciones políticas y de los programas económicos, ¿no? También, tantas veces nos damos cuenta que lo que falla es la solidaridad, ¿no? ¿De qué nos sirve? Por ejemplo, me encuentro con una persona que tiene un problema cardíaco, ¿no? Muy bien. Entonces, tú le puedes decir, mira, te voy a dar un catálogo de productos para el corazón a todo color, con láminas, instrucciones, y las pastillas incluso tienen sabores distintos. Puedes comprar la que tú quieras, pero ¿sabes qué es lo que me va a responder? Me va a responder, no tengo plata. Entonces, ¿de qué me sirven los catálogos? ¿De qué me sirven la red de farmacias? ¿De qué me sirven todas las ofertas que pueden haber?
sigue habiendo una necesidad humana que no se satisface. Entonces, aquí es en donde está interpelada la virtud del principio de solidaridad. El principio de solidaridad me interpela cuando me choco con una necesidad humana que no tiene salida. Entonces, está más allá o está antes. Por eso Juan Pablo II dice que es una virtud humana y cristiana expresión de la caridad, que debe convertirse cada vez más en el criterio fundamental de las opciones políticas y de los programas económicos. Es decir, ¿qué hago con las necesidades de los que tienen necesidades que no tienen salida en el mercado, ¿no? Bien. Bueno, podríamos hacer un poco de historia y ver de qué manera la solidaridad ha estado presente en los documentos. Ustedes saben que hay todo un elenco de documentos del Magisterio Social, de los que se llaman de Magisterio Social desde 1891, desde el primero que fue la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿No? Pues, por ejemplo, a los 40 años, en 1931, el Papa Pío XI publica la 40º Anno, los 40 años. Y menciona también el principio de solidaridad, y lo menciona a propósito precisamente de la organización del sistema económico. Dice así, en el número 88, queda por tratar otro punto estrechamente unido con el anterior. Igual que la unidad del cuerpo social no puede basarse en la lucha de clases, tampoco el recto orden económico puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas. Es decir, no todo puede ser oferta y demanda. Es decir, el ejemplo que estábamos poniendo antes, que estaba poniendo antes de la pastilla para el corazón. Hay una necesidad humana, una necesidad de salud. Hay un problema cardíaco concreto. Si no toma la pastilla, se muere. Bien. Pero no tiene plata. Entonces, esa necesidad no sale con el mercado, no encuentra respuesta con el mercado, se tiene que hacer algo más. Y ese algo más, entonces, tiene que ser la solidaridad. ¿Y cómo se articula la solidaridad? Pues, señores, todos pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos y con nuestros impuestos se hace un sistema solidario para atender a las personas que no tienen capacidad económica. Y entonces, de esa manera se compensa. Para los que tienen posibilidad de acceder al mercado, está el mercado. Para los que no tienen salida en el mercado, no tienen la plata para comprar la pastilla, encuentra un auxilio solidario de una bolsa común, llamemos que articula el que se organiza el bien común, que es el Estado, y se subsidia y tenemos el sistema público de salud, ¿no? Entonces, menciona este texto porque vemos cómo ya en 1931 el Papa Pío XI hablaba de una aplicación práctica del principio de solidaridad. Bueno, no vamos a detenernos mucho. Luego, Benedicto XVI también ha abordado el tema en la Caritas in Veritate, y también en el número 35, a propósito del sistema económico, también ha visto la necesidad de cruzar principio de solidaridad con sistema económico. Y Juan Pablo II también. Bien, entonces yo no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario, antes de pasar al principio de subsidiariedad, al otro principio, que es como la otra cara del disco. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos long play? Ahora ya nadie escucha el long play. Pero el long play tenía dos caras, pues, ¿no? Entonces uno ya voltea el disco, no, quiero escuchar tal canción, pero acá no está. Voltea el disco, al otro lado del disco está. Bueno, como si fuese un long play, son los dos lados del disco, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. Entonces, hemos terminado con el principio de solidaridad. Ahora tenemos que ver el principio de subsidiariedad. Pero yo no sé si quedó algo pendiente respecto al principio de solidaridad. Tengo una pregunta, padre. Sí, Julio. Hay un dicho popular, ¿no? De repente es algo que no corresponde a esto, pero que dice: cuando la responsabilidad
se distribuye entre muchos, no es responsabilidad de nadie en particular, ¿no? En ese caso, claro, entiendo que la interpelación ante una necesidad es personal, pero ¿cómo puedo actuar como persona para responder a una necesidad grande, por ejemplo, que haya, ¿no? Si eso lo deben responderse todos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, digamos, ¿cómo podría hacerse para poder atender una necesidad mayor, ¿no? Que escapa incluso a mis posibilidades, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta. Creo que eso nos lleva a pensar en niveles de responsabilidad, ¿no? Podemos comenzar de la responsabilidad macro, ¿no? De aquella que tiene que asumir la sociedad como conjunto. La sociedad como conjunto asume sus responsabilidades macro a través de su representante o autoridad, que es el jefe de Estado y el gobierno, ¿no? Que es el que gestiona las necesidades que corresponden al bien común. Entonces, para poder crear ese conjunto de condiciones que permita que cada uno alcance su propia perfección, que es el bien común, entonces tengo el Estado. El Estado reúne los recursos de todos, y con esos recursos que reúne de todos, mediante impuestos, tasas, en fin, entonces tiene la responsabilidad de usar esos bienes para necesidades del bien común, estructurado por áreas, ¿no? Y por sectores. Ahora, no todo en la vida social es macro. A veces, como dices tú, hay otras instancias intermedias. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, del barrio, ¿no? O estamos hablando de nuestro entorno más cercano. Entonces, en la vida social en general, creo que estaremos de acuerdo que el magisterio nos habla de 3 instancias, o 4. La persona, luego viene su sociedad más inmediata, que es la familia, de ahí vienen las asociaciones y finalmente el Estado, ¿no? Bien. Entonces, lo que enriquece la vida en la sociedad son esas asociaciones intermedias, que se constituyen con fines diversos, a veces, por ejemplo, fines caritativos. Yo recuerdo doy un ejemplo que puedo comentar, que conozco, en una parroquia en la que estuve hace algunos años, había en el barrio, ni siquiera, más o menos vinculado con la parroquia, pero era una asociación privada, de señoras que habían visto la necesidad de crear una guardería. ¿Por qué? Porque había muchas madres solteras que no tenían dónde dejar sus hijos. Y entonces crearon una asociación. Y entonces consiguieron un terreno y durante años, creo que sigue funcionando, han hecho actividades para sostener esa guardería. Entonces, hay una necesidad y hay una respuesta. Hay una respuesta desde una apelación a la conciencia, porque son personas, la mayoría de ellos, casi todas, venían a la parroquia, estaban vinculadas a distintos grupos apostólicos y se sintieron interpeladas. Se pusieron de acuerdo y hacían sus actividades, a veces conseguían subsidios, o el terreno creo que se los asignaron de una entidad pública para fines benéficos, en fin, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso no era ni una persona individual, ni el Estado, era una asociación intermedia. Bien organizada, funcionaba. Entonces, no sé si por ahí va tu... Bien. Y así hay ejemplos. Claro. Sí, hay Está bien. ejemplos, y muchos, pues cada uno seguro podría tener su propio ejemplo, ¿no? Y es muy, muy, muy bonito detenerse en esas experiencias porque nos muestran la riqueza de la vida social, ¿no? Y además de que es un enriquecimiento siempre en doble perspectiva, de ida y venida. ¿Por qué? Porque se atiende una necesidad, pero luego la persona se perfecciona. Porque aquellos que inician inician esa actividad para hacer bien al prójimo, indudablemente van a crecer como personas. En la perspectiva cristiana, indudablemente, y en la perspectiva meramente humana también. Terminamos siendo mejores personas cuando ayudamos a los demás, ¿no? Cuando somos solidarios. Bien. Bueno, entonces ese ha sido este lado del disco. Ahora vamos al otro lado,
¿no? Porque no todo puede ser solidaridad. También en ocasiones hay que reivindicar la individualidad. En la vida social tiene que ser un equilibrio entre el reforzar los lazos solidarios y el defender los ámbitos personales de individualidad. Y entonces nos encontramos con el principio de subsidiariedad. ¿De dónde viene esto? También, nuevamente, nos vamos a encontrar con Roma, de alguna manera matriz de nuestra cultura. Viene de una palabra latina que es subsidium. Aquí está, perdón, estoy proyectando, ¿no? Sí, sí, Ya, ya, sí. Subsidium. Subsidium es un término más bien militar. Bueno, si los romanos construyeron un imperio muy grande, fue también porque sabían hacer la guerra, ¿no? Porque desarrollaron mucho la estrategia militar. Y parte de su estrategia militar era, en su lenguaje militar, tener las prima acies, que eran las que iban adelante, los batallones de ataque, de vanguardia, que estaban sostenidos desde atrás por las cohortes de reserva, las subsidiary cohortes. Entonces era una estrategia, iban delante las prima H's para atacar, pero los romanos nunca ponían toda la carne en el asador de frente, sino que se guardaban un poquito. Entonces, ustedes van adelante de la delantera, atacan, y nosotros esperamos desde por si acaso. No vamos a gastar todas las fuerzas de una sola vez, sino vemos cómo van las cosas. Si ustedes pueden con los enemigos, ustedes nomás se encargan. No tenemos que gastar más fuerzas que las necesarias. Si ya vemos que no pueden con el enemigo, entonces entramos desde la retaguardia, la subsidiary, este es el término, tanto cuanto sea necesario, subsidiary cohortes. Entonces, es un poco la referencia histórica que queda un poco lejana, ¿no? Pero finalmente donde tiene origen el término subsidiariedad. Entonces, aplicada a la vida social, subsidiariedad significa intervención complementaria y auxiliar de las formaciones sociales mayores en favor de los individuos y de las pequeñas comunidades. Entonces, igual, ¿no? Como en la batalla, van primero adelante la vanguardia. Y si se necesita, desde atrás hay alguien preparado para ayudar. En la vida social también lo mismo. En el barrio, por ejemplo, ese grupo de señoras eran la vanguardia. Habían podido organizarse para atender la necesidad de la guardería. Y entonces funcionaba, el Estado no tenía por qué intervenir. En todo caso, vigilar desde el ministerio correspondiente de Educación o de Salud, que las cosas estén bien, estén en orden, y darle su check y adelante, ¿no? Solamente interviene cuando las cosas entran en problemas o si es que ya se les va de las manos, ¿no? Si un día la asociación entra en crisis o no hay generación de reemplazo, entonces podría tener que traspasarse la gestión al Estado, pero si no es así, ella se encarga. Estamos hablando, principios de subsidiariedad, de uno de los principios básicos. Según este principio, el Estado tiene que ayudar a los miembros del cuerpo social, pero, y esto es lo importante, sin impedirles que hagan lo que pueden realizar por sí mismos. Esto es lo interesante, que el Estado, la idea es que el Estado no te aplasta, no es que el Estado lo asume todo, no te deja respirar, no te deja capacidad de iniciativa. Por eso compensa la solidaridad. Si tú tienes necesidad y deseo y capacidad de iniciativa, puedes emprender iniciativa. Entonces, la vida social está organizada de tal manera que cuando tienes iniciativa y tienes capacidad, tienes espacio para actuar. Cuando ya la cosa te queda demasiado grande, alguien viene en auxilio tuyo. Ese es el principio de subsidiariedad. En algunas poblaciones del interior, por ejemplo, ¿no? Puede ser el caso de un colegio cooperativo.
Entonces, los padres de familia se han organizado bien, tienen buenas relaciones entre ellos, y se han constituido en cooperativa para dar servicios de educación secundaria en su distrito. Y entonces es una escuela cooperativa que funciona bien y le piden, están constituidos como asociación y le piden plazas a la UGEL para poder subsidiar de alguna manera el colegio. Y la UGEL hace convenio y le da las plazas. Entonces, ¿por qué no es necesario que haya un colegio del Estado? Porque ya la oferta educativa ya está siendo satisfecha. Y se está respetando la capacidad de gestión de los padres de familia. Porque también las personas, ese es un criterio sano, creo, socialmente, tenemos necesidad de ser reconocidas y de desarrollar nuestra capacidad de organización, ¿no? Porque, ¿qué queremos del Estado? ¿Que nos dé el pescado o que nos enseñe a pescar? Evidentemente, necesitamos pescar. No es solamente porque llevarnos el pescado a la boca, es que necesitamos ejercitarnos. Así crecemos como personas, si no simplemente se anula la libertad y se anula la capacidad de iniciativa y se anula el desarrollo personal. Bien. ¿Cuál es el fundamento del principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad podemos decir que se fundamenta tanto en la libertad y en la dignidad del ser humano, como en la estructura y la peculiaridad de las pequeñas comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque en antropología cristiana, el Estado es expresión de la naturaleza social de la persona humana. Entonces, vivimos en sociedad porque somos seres sociales. Entonces, no es que tenemos permiso para vivir del Estado, no. El Estado es expresión de mi naturaleza social. El Estado puede ser a veces más grande, más chico, puede ser una época. Miren, en el caso de los peruanos, un tiempo hemos vivido imperio incaico, otro tiempo hemos vivido virreinato, ahora vivimos en república. Pero finalmente, ¿qué es lo importante para que nuestra sociedad camine bien? Que se respete la dignidad de las personas. Entonces, sea en una estructura social o en otra estructura social, lo importante es que la organización de la vida social parta y respete siempre que el fundamento y el origen de todo es la dignidad de la persona humana. Entonces, esa es una perspectiva que fundamenta el principio de subsidiariedad. Todo se origina antes que el Estado, existe la persona humana. Y si es la persona humana, es la familia y también son las pequeñas comunidades. Por eso, las personas y los grupos son de naturaleza social y son anteriores. Tienen derechos y deberes naturales de los cuales no deben ser despojados. Por ejemplo, una reflexión sobre el sistema educativo, ¿no? ¿Por qué existe un sistema educativo estatal? Como apoyo a la patria potestad. Porque ¿quiénes son los que tienen la primera responsabilidad de educar a los hijos? Los padres de familia. Ser padre de familia, ustedes lo saben bastante mejor que yo, no es simplemente traer hijos al mundo, es asumir la responsabilidad de engendrar ciudadanos y cristianos. Entonces, y eso es la tarea educativa. Ahora, en algunas ocasiones, esa tarea educativa, por la situación de la familia, de las personas, es posible llevarla adelante de manera totalmente autónoma. En otras ocasiones, no todos estamos en la misma situación. Y pedimos el auxilio del Estado. Pero, ¿cómo es ese auxilio del Estado? Lo mismo, es subsidiario. Entonces, el Estado viene en mi auxilio, pero no porque necesito ayuda me va a anular como persona y va a anular mi dignidad personal.
el auxilio del Estado, que además no es del Estado, es de expresión de la solidaridad de todos. Porque ¿con qué plata el Estado organiza el sistema educativo? Con la plata de los impuestos de todos. Entonces, todos colaboramos para que pueda existir un sistema educativo. Y colaboramos para que pueda existir un sistema educativo que respete y auxilie la responsabilidad de los padres. Entonces, que se pueda cumplir con las tareas de patria potestad de manera adecuada. En consecuencia, hay que también es natural que se reclame y se exija que se respete los principios morales propios del primer educador, que es el padre de familia. Entonces, yo no tengo, no es que me esté haciendo un favor el Estado si entrega una educación moral de acuerdo a mi formación moral, porque el Estado me ayuda a educar, ayuda al padre de familia a educar. El Estado, salvo en cuestiones de moral natural, no debería tener pretensiones de imponer una agenda educativa distinta de los principios morales de los padres de familia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del padre es anterior y superior a la responsabilidad del Estado. El Estado actúa, nuevamente digo, subsidiariamente. Por eso, en la relación entre las personas y las comunidades, el Estado viene en auxilio con estos tres criterios para orientar. El Estado se acerca a las personas y a las comunidades para orientarlas, para que todos los esfuerzos vayan hacia el bien común, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esa escuela cooperativa. Entonces, reviso sus planes de estudio para que al final del año puedan tener todos certificados de estudios que les sirvan para la educación superior, ¿no? Entonces, los oriento. Suplirlas, las suplo cuando ya no pueden más, ¿no? Incluso eso pasa con los colegios parroquiales, ¿no? A veces hacemos convenio con la UGEL, para que la UGEL nos dé plazas de profesores, entonces podemos tener, si es que tenemos las plazas, una educación buena y barata, ¿no? Pero nunca, o sea, el Estado orienta, el Estado suple cuando es necesario, pero nunca, por principio, elimina, sustituyendo las iniciativas privadas o particulares, salvo que haya una grave violación de derechos fundamentales, ¿no? Bien. Entonces, es siempre como se entiende que actúa el principio de subsidiariedad relacionando la entidad mayor, el Estado, con las asociaciones con la familia, ¿no? Y eso sucede en el aspecto educativo, en el aspecto sanitario, en el aspecto de vivienda, ¿no? El Estado se entiende y viene en auxilio de las entidades menores para apoyar y subsidiar. Bien, entonces hay que tener presente que el principio de subsidiariedad protege la identidad y la vida de los individuos y de las pequeñas comunidades, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque tenemos que reconocer que somos parte de una sociedad que es múltiple, diversa y muy rica de componentes, ¿no? Ahora en la ciudad, por ejemplo, hay gente que viene de muchas partes, ¿no? Y hay gente que viene de muchas partes y puede tener interés en mantener su cultura, puede tener interés en mantener sus tradiciones, ¿no? Entonces, si se cumple en la relación del Estado con las asociaciones con el principio de subsidiariedad, entonces se crean posibilidad de que esas asociaciones culturales, deportivas, educativas, se organicen, se mantengan, encuentren apoyo y se mantenga la riqueza del tejido social, ¿no? Entonces, me enriquece que la gente que es originaria de un determinado lugar mantenga sus tradiciones, porque es parte de la historia del país y es parte de la identidad cultural.
¿no? Respetando a los demás, mantiene su propia tradición, ¿no? O la posibilidad de que también los que quieren, por ejemplo, fomentar determinadas prácticas solidarias, ¿no? También lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esto permite tener una sociedad múltiple y diversa con respeto a las identidades particulares. Subsidiariedad significa ayuda de arriba hacia abajo. Esta intervención auxiliar está exigida por dos razones, puede ser exigida por dos razones. Porque los individuos fallen en sus tareas, a veces puede ser necesario que tengan ayuda porque puede ya, la asociación, por ejemplo, de estas señoras de la guardería, llegó un momento en que ya no podían más, ya no encontraron generación de reemplazo y ya no pudieron seguir. O porque la magnitud de la tarea crece de tal manera que ya se les va de las manos, ¿no? Comenzaron a llegar cada vez más niños a la guardería y ya era demasiado, ya no tenían capacidad de generar recursos. Entonces, por cualquiera de las dos razones puede ser necesario que el Estado o la entidad mayor intervenga subsidiariamente. Ahora, es interesante entender, lo dice Santo Tomás también, que del principio de subsidiariedad deriva este dualismo Estado-sociedad. Una sociedad en donde hay lugar a la libertad individual es una sociedad en donde hay capacidad de organizarse, de tomar iniciativas. Una sociedad en donde el Estado lo es todo es peligrosa. El día en que la única oferta educativa que tengas sea la del Estado, el día en que la única oferta educativa, la única oferta sanitaria que tengas sea la del Estado, el día que la única oferta de vivienda sea la del Estado, entonces comencemos a preocuparnos, porque ¿cómo vamos a ejercer nuestra libertad? Y no nos dejen abierta ninguna puerta para otra alternativa. Entonces, está muy bien que se actúe subsidiariamente, pero está bien también que se procure y que se insista siempre en que hayan espacios de iniciativa y de libertad. Esto mantiene el espacio, de la riqueza de la vida social, el dualismo entre Estado y sociedad. El principio de subsidiariedad garantiza que no todo sea Estado, y eso deja que los ciudadanos puedan respirar a pulmón lleno, ¿no? Y tomar decisiones. Bien. Bueno, un poquito decir algo sobre cómo ha estado presente el principio de subsidiariedad en el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en la Rerum Novarum de León XIII. León XIII aborda el tema en el número 36, a propósito del tema del salario justo. Bien, no menciona el principio de subsidiariedad, pero aborda el tema desde la perspectiva del principio de subsidiariedad cuando reconoce la necesidad, en algunos casos, de que el Estado intervenga en la fijación del salario. ¿Por qué? Cuando no hay una relación justa entre el patrono y el obrero. Hay una justicia que es anterior y superior, dice el Papa León XIII. Entonces, si no se respeta esa justicia, será necesario, dado que no ha habido un respeto a la dignidad de la persona, que el Estado intervenga. Eso es describir una intervención subsidiaria. Bien. Bueno, el Papa Pablo VI incluso llevará el tema del principio de subsidiariedad en la Populorum Progressio número 48 a nivel internacional, porque tradicionalmente hemos estado acostumbrados a pensar en estos principios al interior de nuestro país, ¿no? Nuestro país. Pero cada vez más las relaciones sociales se mundializan, se globalizan. Entonces ahora
la vida en sociedad no es solamente al interior de los países, es entre los países. Y ya esto se veía en los 60, en la época de Pablo VI. Y por eso dice, así como las relaciones entre los individuos, familias y cuerpos intermedios y poderes públicos son regulados por el principio de subsidiariedad, así, a la luz del mismo principio, del de subsidiariedad, deben regularse las relaciones entre los poderes públicos de las comunidades nacionales y los poderes públicos de la comunidad mundial. Porque ahora ya hay un poder público de la comunidad mundial. Hay de hecho alguien que tiene poder, son las Naciones Unidas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿con qué criterio Naciones Unidas debería pensar, ¿intervengo o no intervengo? También hay un criterio ético, el principio de subsidiariedad. Así como vale subsidiariedad dentro de los países, interven tanto cuanto sea necesario a nivel mundial también. Interven tanto cuanto sea necesario. Y Dios quiera que siempre sea tanto cuanto sea moralmente necesario, ¿no? Es decir, para respetar el bien común, ¿no? Y no para generar, bueno, siempre pueden haber otro tipo de tentaciones, ¿no? Muy bien, más o menos creo que ya hemos hecho un repaso de estos dos principios en lo más importante. No sé si es que quedase alguna pregunta, alguna interrogante, observación o comentario sobre estos temas. Siempre la pregunta de uno es útil para él y para los demás también, ¿no? Además, A ver, yo nuevamente voy a tomar la palabra. Esto me hacía recordar algo que justamente hace poco estaba viendo con una persona. Le cuento la experiencia. La persona estaba buscando de qué manera pagar menos impuestos. Si bien eso, y hay formas, evidentemente, algunas legales y hay otras ilegales, esa ya no, pero dentro de las legales también hay algunas formas. Y en realidad, yo sin entrar en este tema que me parece fundamental, lo único que le podía decir, le digo, oye, no, mira bien primero por qué lo haces, ¿no? Si lo haces porque quieres ahorrarte tú algo que no necesitas, ¿no? Porque de algún modo estás contribuyendo al Estado, ¿no? A sostener otras actividades. Entonces, pero en realidad acá veo más claro el fundamento. En el fondo, más claro el fundamento de por qué es que estamos contribuyendo, diría yo, en proporción a lo que realmente cada uno puede, ¿no? Por lo tanto, también el tema de naturaleza ordinaria tributaria, también tiene que haber una justicia de algún modo, ¿no? Una equidad, por decirlo así, ¿no? Y cargar proporcionalmente a las posibilidades de cada uno bajo el principio de la contribución, ¿no? A un bien común de la sociedad, ¿no? Entonces, ese raciocinio me parece, digamos, clarísimo en estos principios, ¿no? Solidaridad y subsidiariedad, ¿no? sí, precisamente el principio de solidaridad es el que fundamenta toda esa perspectiva de la exigencia de la contribución, ¿no? Porque finalmente el problema es que uno, como dices tú, a veces no lo ve, ¿no? Uno no ve, cuando paga sus impuestos, no ves a la viejita que se está metiendo la pastilla sublingual en la boca para su problema cardíaco, ¿no? Pero si todo funciona bien, tiene que ser para eso, ¿no? Entonces todos los controles y toda la estructura tendría que ser precisamente para eso. Finalmente, el Estado existe para el bien común, ¿no? Para crear las condiciones que hagan posible que cada uno alcance su propia perfección. Entonces las carreteras, los hospitales, el sistema educativo, la seguridad, los derechos de propiedad, todo, para permitir que, y eso necesita unos recursos, y ahí está, ¿no? Ahí está moralmente justificado, ¿no? Ahora, como dices tú también, creo que te está entendiendo, eso tiene también un límite moral, ¿no? El límite moral es también el respeto del derecho de propiedad, porque no podría ser un impuesto tan grande que al final sea confiscatorio, ¿no? Es decir, si al final no te vas a quedar solamente con la leche de la vaca, sino con la vaca, entonces ya se acabó la justicia, ¿no?
Entonces, ahí es donde tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Y está el comentario que hacías tú respecto a la proporcionalidad, ¿no? ¿Y qué nos podría decir, padre, en estos tiempos, en este tema, por ejemplo, usted tocó de la educación, esa responsabilidad de las personas en cuanto a que también son responsables en primer término de la educación de sus hijos? Yo creo que eso casi no ha sido mayormente, no sé si divulgado o por lo menos conocido, ¿no? Entonces se ve muchas veces que digamos, se entrega la educación a los profesores, aunque sea privado o público, como que se elude la responsabilidad personal que de todas maneras cae en la familia, ¿no? ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer para, digamos, revertir esa situación, ¿no? Bueno, creo que estaremos de acuerdo en que es falta de formación, ¿no? Lamentablemente es una debilidad moral, ¿no? Porque no entender lo que significa la paternidad, ¿no? La paternidad y la maternidad, ¿no? La patria potestad en general, ¿no? Y la patria potestad, tal como si la ley la reconoce y la reivindica, es porque entendemos que antes de la ley hay un derecho natural, ¿no? Que nos habla de una relación entre la capacidad generativa y la responsabilidad moral. Pero creo yo que en la medida en que se van dando posibilidades de formación a las personas, talleres de padre de familia, incluso actividades de formación de distinto tipo, ¿no? La gente se va encontrando con su responsabilidad. Padre, ¿me permite? Sí, ¿cómo no? El tema suyo, pues, es, digamos, los estados pelean por esto, ¿no? Una pregunta, o más que nada un comentario. En el principio de que los padres son los primeros encargados de lo que es la educación, debemos reconocer que las iglesias cristianas han sido un poquito más, han peleado un poquito más que la católica con las marchas esas que con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces han sido, y eso de alguna forma han impedido, o por lo menos están dilatando de que la posición que tienen los gobiernos con estos sistemas de educación nuevos y con los currículos nuevos prosperen. Es un comentario, ¿no? Y con respecto a lo que es subsidiariedad y todo, bueno, como le digo, hay para hablar bastante más. Gracias. Sí, mire, yo creo que incluso este es un tema que está incluso antes del tema confesional. A veces cuando salen estos temas, nos quieren enmarcar en un tema confesional. Dicen, desde su perspectiva religiosa, esa es siempre la argumentación de los contrarios, ¿no? Desde su perspectiva religiosa afirman tal cosa. Y no es que estemos hablando desde una perspectiva religiosa. Cuando yo hablo de la patria potestad, hablo de la patria potestad entendida desde el recto uso de la razón. Es decir, es entender el derecho del padre de familia tal como lo puedo entender yo como católico, como lo puede entender el evangélico o lo puede entender incluso el no creyente. Porque es natural que se entienda que la responsabilidad generativa trae consigo también naturalmente la responsabilidad respecto a la formación moral, ¿no? Ahora, y además comprender, por otro lado, que vivimos en una sociedad en la cual tenemos que fomentar, y por eso son esas iniciativas que ha mencionado Ricardo, son muy importantes, tenemos que fomentar la capacidad de organización, ¿no? Hoy en día se escucha y se atiende al que está organizado, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de consumidores, ¿no? Consumidores de servicios educativos, consumidores de servicios sanitarios, consumidores de servicios de la naturaleza que sea. Y si los consumidores no hacen
escuchar su voz, el que oferta el producto no se interesa. Entonces, una cosa es que se manifiesten del universo de 100.000 consumidores, 10 consumidores, y otra cosa es que se manifiesten 10.000 o 100.000. Entonces, ahí sí me van a escuchar, porque van a darse cuenta que el consumo de su producto está en riesgo. Entonces, y donde estas iniciativas han funcionado es porque nos hemos llegado a organizar bien, ¿no? Por eso, bueno, pero parece que por ese camino las cosas funcionan, ¿no? Muy bien. Esto es un poco reflejo del tipo de sociedad en el cual nos encontramos, ¿no? Una sociedad cada vez más secularizada, en la cual ya incluso la voz de los obispos es una voz más entre tantas, ¿no? No es como antes, ¿no? Cuando vivíamos en una sociedad de cristiandad en la cual hablaba el obispo y hablaba el obispo como que era con autoridad jurisdiccional, ¿no? Porque era hasta autoridad reconocida por el Estado. Hoy en día te dicen, bueno, hablas tú, obispo católico, tiene tanto valor como el del jefe musulmán o tiene valor el jefe protestante. Todos nos consideran por igual. Entonces, lo que va a marcar la diferencia son las asociaciones de padres de familia que sean capaces, lógicamente bien formados, de expresarse y trabajar adecuadamente, ¿no? Pero en fin. Es que a veces los obispos no hablan, pues, padre. A veces no hablan. Y eso tampoco es bueno. Bueno, a veces los obispos, lo que pasa es que uno puede hablar hoy en día, pero tienen que ponerle el micro delante. A veces cuando no hay interés en ponerle el micro delante a una persona, como ha pasado más de una vez, ya simplemente es como que no existes. Y no existes, ¿por qué? No porque no estés hablando, sino porque se toma la decisión de que tu discurso no es relevante. Bueno, no siempre ha sucedido eso, pero algunas veces sí puedo decir que eso es lo que ha pasado, ¿no? Padre, otra pregunta. Cuando usted hablaba de la organización del Estado, el Perú, digamos, es mayoritariamente cristiano, ¿no es cierto? Dentro de eso, católico en su gran mayoría. Ese hecho, ¿cómo hacer que se refleje en el Estado? Porque el Estado, si bien se menciona, me parece, en la Constitución, la participación de la Iglesia Católica en la formación de los individuos, mayormente la gente lo toma como un Estado denominado laico, es decir, que no tiene nada que ver con ninguna confesión religiosa. Entonces, siendo la mayoría católico del pueblo, ¿cómo hacer reflejar eso dentro de la organización del Estado, ¿no? Claro, ya estoy entendiendo que las asociaciones tienen un rol fundamental, pero también las instituciones, me refiero a la Iglesia Católica, a la Iglesia, no sé, cristiana, como le llaman ahora, ¿no? Pero fundamentalmente a la Iglesia como institución, obviamente a través también de sus autoridades, sea jerarquía o sea grupos como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, formalmente las relaciones entre la Iglesia y el Estado están reguladas por el Concordato entre el Perú y la Santa Sede, firmado en 1980, me parece. Y está además la labor histórica de la Iglesia reconocida en la Constitución. Aunque el Estado peruano ya desde la época de Leguía no confiesa religión católica. La última Constitución peruana que confesaba, que decía que el Estado es católico, era la Constitución de Leguía. Ya desde la Constitución siguiente ya se respeta a la Iglesia Católica, se reconoce su papel histórico, pero el Estado no se confiesa, no es confesional, no confiesa religión. Esto no quiere decir que el Estado sea
tenga que ser anticatólico. Se entiende que es un Estado que es respetuoso y que permite la libertad de cultos, ¿no? Ahora, en ese marco, claro, dentro de la sociedad peruana se entiende que pueden haber tanto católicos como no católicos. Lo que nosotros reclamamos es que se nos respete como ciudadanos y sí nos expresamos cuando vemos que hay iniciativas contrarias a la ley natural o contraria a la libertad de ejercicio de la fe, pidiendo que se nos respete, ¿no? Por ejemplo, cuando se organizaba actividades en favor de la defensa de la vida, ¿no? Si ustedes ven, eran actividades organizadas, recuerdan, eran actividades organizadas incluso con cristianos no católicos, e incluso hasta con algunos no cristianos. ¿Por qué? Porque lo que nos unía eran principios de derecho natural, no eran principios de fe. No se organizaba desde una encíclica papal o desde el Evangelio directamente, sino desde principios de derecho natural. Entonces, era defender posiciones no confesionales para que no nos digan, esa es tu perspectiva particular, sino defender la naturaleza humana, ¿no? Entonces, en cuanto hablamos desde naturaleza humana, desde recto uso de la razón, entonces encontramos un punto de partida que pueden entender todos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando la gente se horroriza ante el holocausto de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? ¿Por qué se horrorizan ante el holocausto nazi? ¿Porque son católicos? No solamente. ¿Porque son evangélicos? No solamente. ¿Porque son judíos? No. Porque es una afrenta contra la humanidad. Entonces, de eso se trata, de encontrar que lo que estamos defendiendo es en favor de la naturaleza humana, y lo que rechazamos es en contra de la naturaleza humana. Eso es lo que se ha querido siempre defender cuando se ha defendido el derecho a la vida, o el derecho de los padres a tomar las decisiones respecto a la educación de sus hijos. No porque soy católico, no porque es evangélico, no porque es musulmán, sino porque es un derecho natural. Entonces, ahí es donde creo que está la fuerza de nuestra argumentación, ¿no? Y desde donde podemos encontrar una argumentación que nos ayude a salirnos de ese cajón confesional en el que nos quieren meter, ¿no? No sé, es una pregunta. Es un bonito reto, padre, ya desde el punto de vista de las asociaciones, ¿no? Llegar a organizar nuevamente la Marcha por la Vida, ¿no? Realmente era algo que todos disfrutábamos, y no solamente disfrutábamos, sino nos hacía recordar un poco nuestra responsabilidad, como en este caso, como personas y como católicos, ¿no? Entonces creo que es un bonito reto para organizarlo desde otro ángulo, ¿no? De otra, digamos, forma, que no sea encajado, como usted dice, en una confesión religiosa determinada, ¿no? Sí, cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasó lo que pasó, y en esa época se decía que el Estado, en el caso nacionalsocialista, en el caso fascista, lo era todo, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y entraron los aliados a los campos de concentración, vieron el horror de lo que había sucedido. El Papa Pío XII recordó y tuvo ocasión de fundamentar nuevamente el valor del derecho natural, porque dijo, esto que ha pasado no es posible que vuelva a suceder. ¿Y por qué? Porque nos hemos olvidado lo que significa derechos fundamentales. Ser testigos de este horror que ha sucedido debe ayudarnos a profundizar en que nunca más debemos permitir que los derechos fundamentales sean conculcados. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? No queremos, bueno, ojalá todo el mundo vaya a misa, ¿no? Ojalá todo el mundo se bautice, pero por lo pronto lo que estamos defendiendo es que se respeten los derechos humanos fundamentales. Padre, me permite, pero Sí, la explicación que usted ha dado de la subsidiariedad y de la, digamos,
de lo que es el cristianismo en dar ha sido completamente clara, principalmente en el caso de la subsidiariedad, que es, digamos, que lo occidental dice pues que eso lo tiene que hacer el privado, y cuando no puede el privado o cuando el privado no lo hace, lo debe hacer el Estado. Eso que usted menciona que está implícitamente en lo que es la Rerum Novarum y la 40º Anno, tranquilamente puede ser explicado más en detalle en sermones, por ejemplo, dominicales, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, mira, yo creo que es parte de toda la riqueza de la formación del laico cristiano que incluso ahora estamos tratando de hacer, ¿no? Parte del hecho de que se haya organizado este curso y que estén teniendo varios temas es por la iniciativa, porque se ve la necesidad, ¿no? Entonces, eso se hace acá en cursillos, puede tener un efecto multiplicador si luego se hace en parroquias, se hace en institutos, en fin, ¿no? Pero hay que ir creando más espacios, ¿no? Completamente de acuerdo, claro que sí. Sí. Muy bien, bueno, ha sido entonces un gusto estar este momento con ustedes. Les agradezco mucho la posibilidad de habernos encontrado virtualmente y éxitos en el resto de las charlas y que el Señor los bendiga a todos siempre. Gracias, Padre. Bueno, Gracias, Padre, pero danos su bendición. Y por favor, Señor podrían esté poner con- los que puedan poner, recto, Padre, podrían poner su cámara, los que puedan, por favor. Ya, Padre, su bendición. el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que el Señor los bendiga y acompañe a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre, y del Padre, Hijo, del y del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Le damos gracias, Gracias. Señor, por los beneficios que nos has Beneficios que nos has dispensado dispensado A ti a ti que y vives y reinas por los siglos de los por los siglos de los siglos. siglos. Amén.